Espero que anden bien. Este es el horóscopo de noviembre. No sé cómo lo sienten ustedes. Para mí el año 2025 ha sido uno de los más desafiantes. Creo que están pasando un montón de cosas. Yo ahora te voy a decir semana por semana. Obviamente que también vamos a ver, según tu ascendente, cómo se mueven los planetas. Pero sí podemos decir que la última semana de octubre, y es más, el primero, el segundo, el tercer día de noviembre, hay aspectos muy bonitos, ¿no? Algo que se llama cometa cósmica, que es lo que te comentaba en el video que hice antes de los últimos días de octubre, que posibilita cambios, que posibilita encuentros y diálogos, pero en el medio, o como contexto, el caos. Hay una cosa que a mí me gustaría decir antes de que veas lo demás, o si no, te lo podés saltar también, pero la astrología, por ejemplo, tenemos 2, 3, 4, 5 personas que son del mismo signo, pero nacieron en provincias distintas, en países distintos, fueron a otras escuelas, tuvieron otros padres. Entonces hay algo que actúa como condicionante y que es un factor para evaluar a la hora de medir algo o de ver la astrología, y es la parte del entorno o lo social o el marco referencial o el paradigma desde donde estemos mirando el sol o el ascendente, nuestro horóscopo, nuestro pronóstico. Eso por un lado. Y por el otro lado también, en estos cambios que se están dando a nivel mundial, pero no solamente hablando a un nivel político y social o económico, sino también en estos cambios demográficos, en el cambio climático, los cambios tecnológicos, la forma en la que vivimos, y esto que varios dicen o se llama o le ponen el nombre de despertar de conciencia, en donde todos empezamos, todos, o bueno, una gran parte de las personas, sobre todo las que estamos mirando astrología, empezamos a preguntarnos el para qué de las cosas, el sentido del autoconocimiento también, para poder entender esto que está pasando interiormente y exteriormente. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, y teniendo en cuenta también este cambio que empezó allá en el 2020, ¿no? Cuando Saturno y Júpiter se juntaron en el grado 0 de Acuario y lo que pasó luego, y luego la entrada de Plutón en Acuario diciendo estamos en una nueva era, y además en tiempos de aire, donde rige lo aéreo, en el sentido de que todo va más rápido, y la entrada este año de Urano a Géminis, que bueno, ahora está retrogradando junto con otros planetas, ¿no? Pero que nos dio la muestra de qué tan rápido a veces podemos sentir el tiempo y los cambios y cómo se van dando y cómo se profundizan. Por ejemplo, estoy haciendo hoy este horóscopo y ayer estaba la noticia de el huracán Melissa y, por ejemplo, un huracán de un alto grado que deja desastres, ¿no? También tenemos lo que empezó a pasar anoche en Brasil, y si bien esto es una noticia de la política mundial, como tantas otras que ya sabemos que están sucediendo y que no han terminado para el otro lado del mundo, pero también acá en Latinoamérica, ¿no? Entonces, en el contexto total de cambio, de caos, está la pequeña oportunidad a nivel individual. Hay un maestro de meditación en Lama Rinchen, por si después lo quieren buscar como complemento, o también Goenka. Bueno, hay distintas personas que se dedican a la meditación y al estudio del ser, del alma, de la respiración, de la conexión con algo superior, que hablan de mejorarse a uno mismo y desde el sí mismo y desde el propio cambio, cambiar lo que está en nuestro entorno, ¿no? A veces nos preguntamos si es posible cambiar afuera. Bueno, no nos vayamos tan lejos, empecemos por casa. Teniendo eso en cuenta, y ahora voy a ir a los horóscopos, vamos a ver un poquito de la astrología general de lo que viene, ¿no? Entonces estamos en el medio del caos, pero con esta gran oportunidad de esta cometa que se perfecciona el 30 al 31 de octubre y el 1, el 2 de noviembre, que nos permite poner el foco tanto en los procesos de transformación y crisis que nos permiten ver la oportunidad y la posibilidad de cambio con Plutón en Acuario ya, y en la otra puntita un Júpiter retrógrado en Cáncer que dice miremos para adentro, aprendamos a habitarnos, y las otras dos puntas de la cometa que tienen por un lado a Saturno y a Neptuno retrógrado ya en Piscis, hablando de esta compasión no solamente con el afuera sino con el adentro, y empezar a prestarle más atención a nuestra intuición, que es esta sensación a veces indescriptible que nos conecta con
decisiones acertadas, ¿no? Cuánto nos equivocamos cuando no escuchamos nuestra intuición muchas veces. Y estos dos planetas que además vuelven a Piscis para cerrar una historia, ¿no? Un proceso, en el caso de Neptuno, de 15 años, ¿no? En donde muchas ventanas que se abrieron allá por el 2011 se van a ir cerrando en lo que quede de este año y los primeros meses del 2026. Y por el otro lado, en la otra punta, Marte y Lilith, ahí en los últimos graditos de Escorpio, poniendo el foco y la acción justamente en todo este poder transformador que nos trae Escorpio, que lo tenemos todos en algún lugar de nuestra carta natal. Oportunidades y desafíos. Pero fíjate vos, ¿no? Mirá qué lío que es todo esto acá. Tengo en la computadora el gráfico de la carta, que lo vamos a ir cambiando porque van variando algunas cosas. Y cómo empieza el primer día de noviembre. Con esta cometa que te digo, que está muy bonita, pero con algo que es muy importante y que va a durar prácticamente todo el mes, por lo menos hasta donde yo vi acá, si no mire mal, hasta el 18 de noviembre, Urano va a ser protagonista del mes Escorpio-Sagitario, ¿no? Entonces, en diciembre ya tenemos algunas cosas. Un Mercurio que está en sombra pre-retrógrada, que se va a poner estacionario, que luego va a estar retrógrado, y que se van a oponer Mercurio y Urano. ¿Quiénes son estos planetas y por qué nos importa saber esto? Urano es este principio que siempre nombramos de la discontinuidad. Cuando estás tranquilo en la playa tomando un vaso de agua y de repente se nubla y cae un rayo y uno tiene que salir corriendo. Esto que es imprevisto, que es impredecible. Y Urano es visto como la octava mayor de Mercurio. Digamos, ambos están conectados con la palabra, con el sistema nervioso, con los pensamientos. Mercurio, al oponerse a Urano, puede, porque también va a estar Marte jugando ahí, ¿no? Opuesto a Urano, que es el principio de la acción, pero también de la guerra, ¿no? Y de las peleas. Entonces hay muchas cosas que se van a movilizar desde ya. Todo lo que rige Marte y Mercurio, aunque sean distintas cosas, temas con los vehículos, temas con pasajes, temas con trámites, equivocaciones. Por ejemplo, yo me anoté para hacer un trámite hoy, no vi dónde era el lugar y resulta que el lugar me quedaba re lejos, entonces cancelé el trámite, pero el pago del trámite y no pude agendar un nuevo turno, eso ya de por sí hoy. Pero para que tengas esto en cuenta, ¿no? Que va a operar casi todo el mes. Y me hice una anotación para decirte que esto es importante. A mí me gustaría nombrar el mes de noviembre como, si tuviera que ponerle un título, sería té de tilo. Vamos a tener que recurrir a muchos procesos de calma en todo este caos que te digo de contexto para tratar de mantenernos calmados, para poder conectar con la paz, quienes hagan deporte, quienes hagan meditación o quienes bajen un cambio a través de la música, tocando un instrumento. Bueno, este mes va a ser hermoso para poder poner eso en práctica y bajar la intensidad. Mercurio y Urano, ¿no? ¿Qué significa que estén de la vereda de enfrente, ¿no? Gritándose? Por supuesto que Urano es más poderoso, es más lento, es más pesado, entonces la influencia de él sobre Mercurio, que está ahí medio por cambiar de dirección, nos puede hacer sentir impacientes. No a todo el mundo, ¿no? Hay personas que han aprendido con los años la gestión emocional, pero nadie está exento de esta cosa que uno a veces siente que no puede describir, de la impaciencia y sobre todo de la impaciencia con ideas o costumbres ajenas, ¿no? En donde, por ejemplo, una discusión sobre política puede derivar bueno, no nos hablamos nunca más, ¿no? Entonces tratemos de no llegar a esas instancias. ¿Qué más? Es desfavorable también a veces para hacer pedidos o pedir un ascenso o pedir algo en el trabajo o negociar algo. Bueno, no son los mejores días desde el 2 o 3 de noviembre hasta el 18 con esta oposición. También, ¿qué más? Si vamos a tener conversaciones, tratemos de darle un marco porque Urano es lo impredecible, ¿no? Y no vamos a tener todos la mente muy clara en este tiempo. Se pueden presentar también cortes a las rutinas que teníamos previstas. Acá está bueno tener un plan A, un plan B, un plan C y un plan D también. Tener una linterna cargada, tener el celu cargado, si vamos a hacer una reunión por Meet, por ejemplo, yo trabajo mucho con internet,
para hacer sesiones, por ejemplo. Puede suceder que se corte una conversación, que lo que habíamos grabado no se grabó. Puede ser que en este tiempo tengamos ideas que sean poco prácticas, ¿no? Entonces acá hagamos consideraciones de ir anotando, ir viendo, ir priorizando, que es lo más importante para este tiempo. Además, estamos finalizando el año calendario, no el año astrológico, porque el año astrológico empieza en marzo o finaliza en marzo, o ambas cosas. Pero estamos finalizando el año calendario y eso siempre trae estos cierres, despedidas y fiestas y organizaciones o planificación de viajes para todos los que pueden, en donde, bueno, muchas cosas pueden estar cambiando súbitamente. La mente también, Mercurio y Urano, los dos rigen un poco la mente, va a ir más rápido, entonces al ir más rápido también podemos ser poco claros en lo que queremos transmitir o no entender bien o ser imprecisos con esto que captamos o percibimos de lo que el otro nos dice. Entonces acá se pueden cometer errores de apreciación. Qué importante acá entonces la serenidad, ¿no? Y entender que cada palabra significa algo diferente para vos, para mí, entonces poner de común acuerdo qué significa esto que estamos hablando para ambos, ¿no? ¿Qué cosas buenas trae esto o puede llegar a traer? Bueno para hacer algo diferente. Urano nos conecta con lo que es distinto, disruptivo, creativo, entonces también está bueno para encontrar soluciones a problemas o para poder ver el problema desde distintas aristas, ¿no? Como cuando hacemos un árbol de las causas, por ejemplo, y decimos, bueno, este es mi problema, ¿y cuál es la principal consecuencia que trae ese problema a mi vida? Bueno, ¿y cuáles son las causas que alimentan ese problema o esa consecuencia que hoy estoy teniendo? ¿Las anoté todas? Entonces acá podemos tener una lectura un poco más global de lo que nos está sucediendo, ¿no es cierto?, a nosotros o a nuestro trabajo o a nuestra familia. Tenemos que tener presente que pueden haber problemas con los transportes o los desplazamientos, así que bueno, fíjate eso, ver la letra chica, reservar las cosas con tiempo, salir con tiempo, manejar el tiempo. Y después, bueno, como te digo, Urano es protagonista, Marte está ahí en los últimos grados de Escorpio y va a pasar a Sagitario, ¿no? Marte nos convoca con esto o nos encuentra con esta energía, estas ganas de hacer, de finalizar, de terminar o de empezar. Como va a estar pasando a Sagitario, se va a oponer a Urano que está en 0 grados de Géminis y va a estar está retrógrado, pero se va a pasar a Tauro. Entonces va a estar aplicativo esto prácticamente 20 días. Marte que rige. Marte rige, por ejemplo, la cabeza, ¿no? Algunos pueden andar con algún dolor de cabeza estos días. Pero también Marte rige a nivel doméstico las cosas eléctricas, la mecánica del automotor. Entonces, ¿qué vamos a tener cuidado? Para los que estén manipulando cuestiones eléctricas o herramientas de corte, una motosierra, qué sé yo, no me sale el redondo ese que corta madera, por ejemplo. Bueno, tengamos cuidado con eso. ¿Qué puede haber? ¿Qué se puede esperar a veces? Pero todo depende de nuestro grado de autoconocimiento y desarrollo personal. Algún conflicto con amigos también, con grupos de poder, a nivel político, accidente al operar máquinas. Obviamente, si estamos presentes, atentos a lo que estamos haciendo, bueno. ¿A quién va a afectar más una cosa o la otra? Bueno, ya ahora lo vamos a ver, pero básicamente todos los que son regidos por Mercurio o por Marte, y acá, atención, Géminis, Virgo y Aries y Escorpio, bueno, estamos regidos por esos dos planetas, entonces lo que hagan esos planetas nos afecta siempre, ¿no? Quienes hayan nacido con Mercurio retrógrado, como es mi caso, por ahí nos sentamos un poco más tranquilos, como que los demás bajan los decibeles y nos podemos entender. También, ¿a quién puede afectar más esto? A quien tenga el Sol, la Luna, el ascendente o un estelium, un conjunto de planetas o un ángulo, es decir, casa 1, 7, 10 o 4, en los signos regidos por estos, ¿no? Por ejemplo, en Acuario, por ejemplo, en Géminis o en Escorpio, ¿no? ¿Qué más? Precaución con herramientas, ya te avisé, y también una cosita que sí puede estar bueno, que es como pensarlo como un efecto de agregar un destapacañerías a algo que hacía rato que estaba tapado. Entonces, cosas estancadas que en este sacudón que nos propone Urano se desbloquean o se desestancan.
Eso está bueno para aprovechar si hace mucho que sentís que estás acá en una situación y que no podés avanzar y que es como si tuviéramos el pie en el acelerador y en el freno en el mismo tiempo. Bueno, Urano suele abrir los caminos, sobre todo cuando se encuentra con Marte, a veces no de la mejor manera. Haciendo estas salvedades, después hay cosas muy bonitas, ¿no? Pero hay que hacer estas salvedades porque, bueno, es un mes como con la impronta uraniana, de lo disruptivo, del cambio repentino, de rutinas que cambian así. Entonces, bueno, ahora sí vamos a ir signo por signo. Te mando un beso. Piscis. Mercurio y Marte van a estar en Sagitario, en el área de tu vida que corresponde a la carrera, a la profesión, al rol público. Entonces, vamos a estar queriendo estar más activos, pero a la vez Mercurio, al estar este mes así medio raro ya por retrogradar, o primero en sombra, después estacionario, después retrógrado, puede generar algún malentendido o conflicto a nivel profesional, ¿no? Entonces estemos atentos ahí. Además, Marte, estando junto con Mercurio ahí, pero opuesto al área de tu vida, de la familia, también puede generar alguna discusión, porque la discusión viene de afuera o porque nosotros usamos una palabra que no deberíamos o generamos nosotros ese conflicto. Estemos atentos y, bueno, como te dije en la introducción, veamos todo dentro del contexto o dentro del marco en el cual estamos insertos, ¿no? Venus está en Escorpio, en el área de tu vida de visados, de viajes, de estudios, de maestrías, también de entender un poco el sentido de las cosas que nos están pasando. Entonces Venus pone un manto de calma, un entendimiento, una dulzura en todo este proceso que es tan escorpiano y caótico para entender por qué estamos en esta crisis, ¿no? Júpiter retrógrado en Cáncer, en un aspecto por supuesto armonioso a Venus que está en Escorpio, que también es de agua, que en tu caso ese Júpiter nos permite replantearnos, revisar, repensar, como cualquier retrógrado, cuestiones asociadas a la creatividad, a los proyectos que hemos encarado, y también a los hijos si tenés hijos, ¿no? Entonces acá estamos en un proceso de revisión como Júpiter retrógrado, creo que en algún otro video lo nombré, pero tengo un video de eso muy cortito, que es como cuando Julia Roberts se va en la película Comer, Rezar y Amar, ¿no? a tratar de pensar y redefinir quién es y qué quiere y busca por acá y busca por... Bueno, eso es un planeta buscándose a sí mismo cuando está retrógrado y sobre todo si es Júpiter, más a nivel creencias, más a nivel entendimiento. Plutón en Acuario, en tu caso, cae a tus espaldas. Ese, como te dije en el video anterior, es un proceso lento que dura años, entonces vamos a ir de a poco profundizando, con, por supuesto, siempre alguna crisis que se va a activar dependiendo si hay algún planeta que toque a Plutón, ¿no? Porque no va a estar activo todo el tiempo y no todo el tiempo vamos a estar profundizando y en crisis, ¿no? Los 20 años que dure este tránsito. Y Neptuno y Saturno, que están retrógrados en Piscis los dos, que es tu signo, Neptuno hace muy poquitito, ¿no? que entró a Piscis, pues estaba ahí parado en el grado 0 de Aries. Entonces volvés a tener a estos dos planetas, la última vuelta, la última pasada, sobre todo esto que significa ser quien sos vos, ¿no? Y lo que sentís, y lo que pensás, y lo que querés, y de qué querés trabajar, y con quién querés vincularte, o cómo te relacionás a nivel familiar. Entonces, sin duda, si Júpiter está retrógrado en Cáncer y tenés a Neptuno y a Saturno en tu propio signo, sobre tu Sol, sobre tu ascendente o sobre tu Sol, en un aspecto de armonía, todo eso que estemos revisando o repensando nos va a permitir acercarnos a cierta claridad. ¿La vamos a tener ya? No, pero luego sí. Entonces, seguramente este mes de noviembre y diciembre va a ser la última vuelta de rosca para ajustar esos aspectos que ya veníamos trabajando hace mucho, sobre todo con Saturno, desde el 2022, y ya 2026 para vos, Piscis, va a ser otra la historia. Pero bueno, acordate, como te dije en la introducción, tengamos cuidado con esa oposición de Marte-Urano y tratemos de ser prudentes, ¿no? Sobre todo, revisar todo 2 veces. Te mando un beso. Aries, de Sol ascendente. Urano estaba en Géminis, nos mostró más o menos cómo fue la dinámica, se puso retrógrado y ahora en noviembre
se vuelve al último grado de Tauro, que eso corresponde al área de tu vida de finanzas, de recursos, de cómo haces dinero, de si te valoras o no, cómo es tu autoestima. Que un planeta que representa los cambios y lo repentino vuelva a esta área de tu vida, pone el foco en cómo haces dinero, cómo trabajas con las finanzas, cómo te organizas económicamente y cómo te hablas y cómo te habitás y cómo compartís con otro, ¿no? Desde esta confianza, desde este eje que es el eje 2.8 del poder, de la confianza, de la fusión. Acá vamos a revisar algunos temas económicos para Aries, ¿no? Si fuimos muy impulsivos en los gastos o no, si nos tenemos que organizar de otra forma. Y este Urano va a estar haciendo unas oposiciones, como te dije, a Mercurio y a Marte. Entonces, algunos temas a nivel confianza o intimidad con la pareja pueden surgir con forma de discusión, como algo, como un secreto que se devela también. Así que bueno, es un tiempo para tratar en lo posible. Sé que no le puedo pedir a un Aries que esté tranquilo, ¿no? Pero que podamos canalizar todas esas cosas de alguna manera que nos haga bien. Y que también, ya que estamos en esta época de cierre, seamos prudentes con los gastos porque después puedes llegar a arrepentirte. Acordate que está Urano retrógrado haciéndole esta oposición a Marte y a Mercurio para el otro lado. Sí vamos a aprovechar la fuerza de la expansión que trae Marte en el área de estudios, de viajes, de creencias, para expandirnos, para tratar de sentirnos mejor. ¿Qué más? Y bueno, a Neptuno y a Saturno, que los tenés retrógrados en Piscis, en el área de retiro de la espiritualidad del inconsciente, que como están retrógrados, en esa área es terminar de revisar algo que nos quedó en el tintero, que a lo mejor requiere un tiempo en silencio o en soledad. Después, bueno, vos sos regido por el signo de Marte, Marte va a estar en oposición a Urano, así que los primeros 20 días de noviembre, mucha precaución, cuidado al manejar, no andes rápido, y si podés evitar un viaje, lo pasamos para un poco más adelante, ¿no? No significa que nos va a pasar algo, hay que ver la carta de cada uno, pero estos aspectos están ahí y son fuertes, entonces bajar un poco el pie o sacar el pie del acelerador en estos primeros 18-19 días de noviembre. Te mando un beso. Tauro, espero que hayas visto la introducción, que me parece que es lo más importante, ¿no? Poder ponerle contexto a estas oportunidades que se dan dentro del caos y lo que significa sostener el hilito de la cometa, como te decía en el video del mes pasado, para ir viendo para dónde va el viento y poder alinearnos con eso. Quiero empezar por esto. Urano va a ser el protagonista de los primeros 18-20 días de noviembre. Vos conocés bien de qué se trata la temática uraniana en tu signo, porque desde el 2018-19 lo transitaste y pasó sobre tu sol o sobre tu ascendente, modificando seguramente muchas cosas. Y bueno, Urano está retrógrado en el grado 0 en este instante que te estoy haciendo este video de Géminis, y en unos poquitos días, 4 o 5 días, vuelve al grado 29 de Tauro. ¿Cómo lo podés sentir? Bueno, esto sin duda afecta al cuerpo físico, ¿no? Te puedes sentir con miedo un poco o con incertidumbre, con una sensación de ansiedad, de nerviosismo. Acá vamos a poner en práctica todas las técnicas que hayamos aprendido o manejado para calmarnos o conectarnos con la paz o estar incluso en la naturaleza para recargarnos. Pero bueno, Urano vuelve a tu signo por unos meses que serían noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses, para terminar de cerrar todo lo que estaba abierto desde el 2018-19 a esta parte, ¿no? Cuando un planeta se pone retrógrado, o sea, cuando un planeta se va del signo, sobre todo uno lento como este, que tarda 7 años por signo más o menos, se va del signo, pero vuelve por última vez, generalmente es para terminar de cerrar algo. Tratemos estos primeros días, como va a estar en una oposición con Marte, de bajar un decibel, de bajar un cambio. ¿Por qué? Porque también, como afecta la cruz que sostiene tu círculo, tu mandala astrológico, esto puede llegar a traer alguna confusión, malentendido o discusión con la pareja, con la familia y con el trabajo si estás trabajando, ¿sí? Entonces, ¿son días fáciles estos primeros de noviembre? No. ¿Hay personas que van a aprovechar las oportunidades y van a estar muy bien? Sí, como todo. Hay que ver la carta y si tenés planetas en Escorpio o si tenés planetas en Leo o si tenés planetas en Acuario. Porque entonces este Urano retrógrado en el 29 de Tauro puede afectar a algunos de esos planetas, ¿no? Tengamos eso en cuenta porque vamos a estar propensos a los malos entendidos, a las discusiones y
Si manejas alguna herramienta de corte o algo, tené cuidado, ¿no? Con las extremidades, hacer las cosas con tranquilidad. Y si podemos evitar los viajes, estos primeros días que está esta oposición tan dura con Marte, hagámoslo. Después, como aspecto compensador está Venus en Escorpio, es decir, en tu opuesto complementario, en donde si bien Marte está ahí yéndose de Escorpio, ¿no? Porque se está por pasar a Sagitario, Venus le pone un manto de dulzura, de ternura a estos días, entonces no es todo tan crudo. Algunos van a sentir, sobre todo si tenés el ascendente o el sol en los primeros 15 grados de Tauro, esta dulzura de Venus puede estar presente, digamos, compensando un poco toda esta sensación de tensión que provoca la vuelta de Urano a tu signo y la oposición que hace con Mercurio por retrogradar y con Marte ahí al borde de Escorpio y Sagitario. Como aspectos positivos, Neptuno, que estaba en el grado 0 de Aries, ya entró en Piscis, entonces un Saturno retrógrado, un Neptuno retrógrado en agua, un Júpiter retrógrado en Cáncer en agua, comunicándose de forma fluida, también nos ayudan a bajar un poco o a conectar con esa parte más espiritual. Esto favorece por ahí la reunión con gente o estar un poco más distendido, más suelto. Bueno, y algunas rispideces si estás trabajando en la parte profesional, ¿no? Pero bueno, como te dije en la introducción, aprovechar las oportunidades dentro de este contexto. Te mando un beso. Ascendente Sol en Virgo, empecemos por Mercurio, que está en un periodo de sombra, significa que está avanzando, se va como a detener y se va a poner retrógrado y va a volver a pasar por estos grados, ¿no? ¿Qué significa eso? Que desde el 27, 28 de octubre, todo lo que suceda de acá en adelante, durante el mes de noviembre, puede estar en revisión. Justo Mercurio entra en Sagitario, Marte va a entrar en Sagitario, que es el área de tu vida que se relaciona con familia, con los sentimientos más profundos y privados, con entender un poco de dónde venimos, cuáles son nuestros valores, pero sobre todo estos vínculos, ¿no? Los vínculos primarios. Que Mercurio pase por ahí y se ponga en esta situación significa que uno va a estar revisando, ¿no? Qué cosas creo de mi familia o quién soy yo en mi familia. ¿Qué pasa, Raúl? Vení. También Marte ahí va a activar, ¿no? Algún movimiento a nivel familiar seguramente, o por el contrario, como se opone a la parte profesional de tu vida, tal vez surja una oportunidad o uno tenga que revisar algo. Pero estos dos planetas, estos dos planetas, Mercurio y Marte, van a estar en una oposición a Urano los primeros 18-20 días de noviembre. Esto hace que, entonces, Urano va a estar en una oposición a ese Mercurio y a Marte en el ámbito del hogar, la estabilidad, la vivienda y la familia. Entonces, el área profesional, el área familiar, pero también la propia identidad y los vínculos con otros se van a ver comprometidos. Como Urano está retrógrado, pero en el grado 0 ahora de Géminis, y se vuelve al 29 de Tauro, igual está paradito ahí, ¿no? En este caso en un ángulo de tu carta, que es esta cruz que sostiene todo el mandala. Entonces, Virgo, regido por este Mercurio que está en esta situación, y opuesto a Urano, como te decía en la introducción, como para que lo veas, si no lo viste, si no repito 2 veces, bueno, puede generar malos entendidos, puede generar discusiones, pero también puede generar movimiento. Entonces, como 30, 31 de octubre y 1, 2 de noviembre, ahí está cometa preciosa y también hay aspectos de oportunidad y fluidos para aprovechar, es poder ver el vaso medio lleno y también tener cuidado con las palabras que usamos para comunicarnos, porque la comunicación y la palabra van a estar sobre la mesa. El tema es que al estar Marte también involucrado y Urano, que produce a veces cortocircuitos, bueno, podemos tener alguna discusión o malentendido, pero no lleguemos ahí si ya sabemos que esto es lo que está sucediendo. Por el otro lado,
Saturno ya estaba, Saturno y Neptuno están retrógrados, eso significa que estamos revisando temas de estructura con Saturno y de responsabilidad, esfuerzo y disciplina, y temas de intuición y creatividad y arte, pero también, bueno, sensaciones de rareza, de tristeza, cosas poco descriptibles tal vez con las palabras. Esos dos planetas que habían estado en Piscis avanzaron hacia Aries, se volvieron retrógrados y Neptuno ahora entra en Piscis y sale del grado cero de Aries. ¿Qué significa eso para vos? Que se vuelven a oponer, porque Piscis es tu opuesto complementario. Entonces acá esta idea del orden en el caos o del caos en mi orden va a tomar mucha relevancia. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, primero, revisar qué estamos creyendo, revisar si escuchamos nuestra intuición y también cerrar un ciclo probablemente a nivel contratos, a nivel socio, a nivel pareja o un ciclo interno que empezó en el 2011. Porque bueno, Neptuno está mucho tiempo, ¿no? igual que Urano, igual que Plutón, está mucho tiempo en un lugar, entonces durante todos estos años Neptuno, muy fuerte, del otro lado enfrente, te trajo probablemente a tu vida personas neptunianas o piscianas o gente vinculada al arte, o te trajo situaciones de desorden que tuviste que ordenar o viceversa. Y ahora con esta última vueltita te propone dar un cierre, ¿no? Terminar de entender qué es lo que pasó hasta acá desde el 2011 hasta hoy. Fueron 15, 16 años, ¿no? Si yo me pongo a pensar en mi vida, siendo la luna en Virgo en casa 1, justo con la entrada de Neptuno en Piscis, yo empecé a estudiar cine. Cine es una de las, el cine, la ilusión de movimiento, las historias son una de las cosas vinculadas a Neptuno, ¿no? Pero no solamente eso, es mucho más. Entonces, bueno, vamos a ir revisando toda esta historieta gigante que fue desde el 2011 a esta parte y ya en enero estos planetas empiezan a caminar directo y luego se van de ahí, se van a Aries para traernos coherencia o pedirnos coherencia, porque bueno, avanzan a otra área de nuestra vida que tiene más que ver con las dinámicas de poder y cómo enfrentamos las crisis también y emergemos renovados o diferentes con otras cosas, con otras prioridades. Bueno, y Urano estaba en Géminis, que haciéndote una cuadratura, y ahora retrógrado se vuelve durante noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo a Tauro. Entonces, bueno, es un pequeño respiro, pero ten en cuenta todo lo que pasó durante junio, julio, agosto, septiembre y octubre, porque fue la muestra de lo que en abril empieza. Entonces yo, ¿qué te recomendaría a vos? Que como Mercurio es tu regente, trates de leer todo 2 veces, que si podés evitar viajar, evites, por lo menos hasta el 20 de noviembre, que todo lo que reserves sea con tiempo, que salgas con tiempo, que hagas con tiempo, que te prepares para los imprevistos aunque no te gusten y que termines de revisar estas historias. Y además, bueno, como pueden surgir conflictos, tengamos cuidado con las palabras y con nuestros juicios, que a veces en Virgo son más frecuentes los juicios o la mirada de túnel. Tratemos de ser más compasivos, que es un poco lo que nos propone Neptuno en Piscis, ¿no? Te mando un beso. Ascendente Sol en Libra. Mercurio y Marte entran a Sagitario, que es el ámbito de tu vida, del entorno, de los viajes, de las comunicaciones, de la palabra. Pero bueno, Mercurio está en sombra, se va a poner retrógrado, entonces los viajes y las comunicaciones y el entorno puede estar un poco sacudido, porque estos 2 planetas van a recibir un aspecto tenso de Urano que propone cambio, disrupción, despelote. Y bueno, entonces a veces también esto puede, como esta área también rige a los hermanos o a los amigos más cercanos, o compañeros de trabajo que trabajan pegados a nosotros, eso puede traer alguna discusión, malentendido. Entonces, bueno, veamos eso, pero aprovechemos la parte dinámica que justamente es el movimiento. Si te dedicas a las ventas, al marketing, Marte entrando en esta parte la verdad que es un aspecto dinámico, hermoso para ponerle impronta y energía a las cosas, pero como va a estar en un cortocircuito con Urano, que también rige la tecnología,
pueden haber, por ejemplo, demoras, problemas en todo lo que hace no sé, a la atención al cliente, el servicio, las llamadas telefónicas. Así que bueno, ojo con eso. Urano salió de Géminis, que te venía siendo un trígono, sobre todo si cumplís o tenés el ascendente ahí en los primeros 2 grados, 3 grados de Libra, y se vuelve a Tauro. Para revisar temas en el ámbito de intimidad, confianza, pareja, secretos, deudas, cómo voy a afrontar los gastos de ahora en adelante, ¿no? Ahora que hice todos estos cambios y ahora tengo que, bueno, hacer un balance, qué es lo que tengo en el banco, qué es lo que no, a dónde hay que invertir o desinvertir, bueno, estas cosas. Bueno, Plutón sigue en Acuario, en el ámbito de hijos, de proyectos creativos. Yo creo que para vos, con la entrada sobre todo o la estadía de Venus en el área de recursos, de valores, de autoestima, puede ser un mes tranquilo dentro de todo noviembre, más allá de todo este contexto de caos que te conté en la introducción y esta oposición que vamos a vivir de Urano a Marte y a Mercurio. Entonces, bueno, es aprovechar para pasar la zaranda y dejar lo que sirve y lo que no, y organizarnos sobre todo económicamente y también, bueno, con qué recursos cuento, ¿no? Hola, ascendente o sol en Escorpio. El mes de noviembre es un mes movidito, como venimos trayendo ya esta dinámica, esta palabra, ¿no? La tenemos grabada. Vos sabés que Marte y Plutón son tus regentes, uno es el antiguo, otro es el moderno, pero los dos operan. Marte hasta el 18-20 de noviembre va a estar en una oposición con Urano, que es la discontinuidad, el cambio y el caos muchas veces, ¿no? Esto que nos agarra y nos deja patas para arriba. El otro día conversando con una amiga de cómo nos sentíamos, ¿no? Con todos estos movimientos planetarios en este contexto mundial de todas estas cosas que cambian, que se siente a veces, ¿no? como cuando vas al mar y te agarra una ola y te deja comiendo arena y bueno, entonces se siente un poco así. Los primeros días, como te digo, esta oposición de Urano a Marte puede afectar sobre todo el área que se vincula a temas de dinero, de valor, de recursos, de herramientas, pero también de confianza, de intimidad, de secretos. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, concretamente lo que puede suceder es que hayan discusiones sobre temas de plata, o que no sepamos bien cómo organizarnos, o que tengamos, bueno, por ejemplo, a veces una oposición Marte-Urano sobre este eje 2-8, si hay una pareja que ha estado en crisis y conflicto y hay temas de infidelidad que salgan a la luz, por ejemplo. Digo, no para todo el mundo, esto son excepciones, ¿no? Pero me refiero a que este eje, que es un eje donde se van a mover los planetas y donde van a estar las tensiones, que es un eje de si las dinámicas de poder son simétricas o asimétricas, si dividimos las tareas por igual, cómo hacemos dinero, cómo nos organizamos, o incluso temas de herencia, ¿no? Y cosas por el estilo también entran en juego acá. Entonces, bueno, acá podemos esperar discusiones, imprevistos, malos entendidos. Entonces, si está todo este clima revuelto, tratar de llamarnos a la paz y aprovechar, ya que vos sos el signo de agua que recibe aspectos fluidos, porque Júpiter está en Cáncer, retrógrado pero en Cáncer, que es de agua, y Piscis, y Neptuno y Saturno en Piscis, que también es de agua, vos estás recibiendo esos aspectos favorables de armonía y de compensación. Así que bueno, una de cal y una de arena para Escorpio. ¿Y qué vamos a tener presente? También Urano estuvo en Tauro, más o menos desde el 2018 fines hasta ahora, hasta julio, estuvo en Tauro, que es tu signo opuesto complementario, es decir, el área de tu vida que rige los contratos, sociedades y parejas, ¿no? Entonces después Urano se fue a Géminis y entonces las cosas cambiaron un poco, ¿no? El flujo de la comunicación, de la información, pero ahora volvió, retrógrado al fin, pero volvió a Tauro. ¿A qué? Bueno, a ponerte en contacto nuevamente con esto que significa Urano, que es también el gran despertador, donde pone en juego nuestra creatividad para resolver problemas con el otro, o terminar a veces una relación, ¿no? O terminar de revisar el acuerdo marco de esa relación que venimos teniendo durante tanto tiempo. O la sociedad también, ¿no? Porque bueno, en definitiva el área 7 son los otros, todos los otros. Y
Y bueno, a veces puede implicar un final, un reajuste o una revisión de ese acuerdo de temas que sobre todo estuvieron candentes acá en el 2024 y que ahora vuelve a Urano a decir, bueno, terminemos esto entonces de charlarlo, de hablarlo, así ya pasamos de tema. Ascendente o Sol en Sagitario. Vos sabés que Urano había entrado en Géminis. Géminis es nuestro signo opuesto complementario, por ende, la sensación de incertidumbre, de disconfort, de cambio, de revuelta, de rebelión y de caos estuvo ahí presente, ¿no? Todo este tiempo de julio a esta parte. Yo, por ejemplo, en mi caso lo sentí fuerte porque tengo 3 planetas en el grado 2 de Sagitario. Entonces Urano estuvo en oposición todo el tiempo, todavía sigue estando, aunque esté retrógrado en el grado 0 de Géminis y ahora aunque se vuelva al grado 29 de Tauro. Te pongo este ejemplo porque si vos tenés planetas ahí seguramente te agarraron algunas cosas de forma desprevenida, ¿no? Que vuelva a Tauro significa que vuelve al área de tu vida de trabajo cotidiano, de salud, de cuidado del cuerpo, de rutinas. Entonces seguramente estos temas que fuiste trabajando o organizando desde el 2018-19 a esta parte, estos temas vuelvan a estar de relieve nuevamente para que uno los pueda cerrar, acomodar o cambiar del todo. Porque después, en abril del 2026, Urano vuelve a Géminis y ya, bueno, no creo que ninguno lo vuelva a ver nuevamente por esa área de la carta, ¿no? Porque tarda 84 años en dar una vuelta a Urano. Entonces, bueno, afloja un poco esta sensación de incertidumbre, presión y caos, pero eso que significa Urano, que el fin último es la liberación, ¿no? Y la creatividad en su máxima potencia, se pone nuevamente ahí en esos últimos grados del área de rutinas y trabajo cotidiano. Así que bueno, aunque retrógrado, algún imprevisto en esa zona puede suceder y sobre todo teniendo en cuenta que los primeros 18, 20 días de noviembre Urano va a estar opuesto a Marte, que generalmente una oposición entre Marte, que es conflicto, y Urano, que es imprevisto, significa caos, revueltas, peleas, o bien a veces atender alguna cuestión de salud o médica o de una mascotita o algún accidente leve, ¿no? No nos olvidemos que para algo son los horóscopos también, o las predicciones, o esta especie de pronóstico astrológico. Si sabemos que hay un aspecto tenso entre Urano y Marte, no manejemos rápido, ¿no? No vayamos al palo. Usemos el cinturón de seguridad. Si usás herramientas de corte para tu trabajo, no sé, te dedicas a la electricidad, a la carpintería, por decir una cosa, o tenés una carnicería, no sé. Bueno, todas las sierras, los elementos de corte, el auto, el vehículo, pueden verse afectados por esto, entonces estemos presentes cuando estemos haciendo esto. Si podemos evitar viajar estos días, que Mercurio está raro, ¿no? Por ponerse retrógrado, y eso también nos afecta, porque va a estar en nuestro propio signo, podemos estar un poco confundidos, poco claros, bueno, mejor. Y si vamos a viajar, bueno, igual, pero como todas las recomendaciones es hacer backup de tus cosas de la compu, asegúrate que si estás grabando un video pusiste rec, si sacaste un pasaje, bueno, ir con tiempo, ¿no? A la terminal, al aeropuerto, ese tipo de cosas. Como aspecto fluido y de compensación sigue estando, ¿no? Este trígono, este pequeño trígono entre los planetas que están en signos de agua, que son Cáncer, Escorpio y Piscis, que por algún lado nos tiran un manto, una frazadita para decir, bueno, tranqui, esto va a estar bien, o vamos despacio, pero vamos. Y obviamente que cuando el Sol está en Escorpio, Escorpio es nuestra casa 12, entonces a veces podemos estar un poco faltos de energía, o revisando qué hemos hecho hasta acá, porque luego viene nuestro cumpleaños, ¿no? Y bueno, algunos cumplimos números que socialmente son relevantes. En mi caso voy a cumplir 40. Y digo, ¿qué hice? Yo me pregunto, ¿no? Bueno, en estos 40 años, mirá todas las cosas que aprendí, cuánto que me equivoqué, cuántas cosas que celebré. Entonces, bueno, estamos con un Sol en casa 12 en periodo de revisión y también de preparación para el otro año. Así que lo tomamos como lo que es, ¿no? Un proceso de retrógrados, donde algunas cosas van a estar un poco confundidas o poco claras, que es normal, que lo trabajemos como viene, desde el presente, respirando profundo y aprovechando las cosas bonitas, como por ejemplo la reorganización de dinámicas familiares, con ahí Mercurio y Marte
Y también con Mercurio y Marte sobre nuestro Sol, nuestra identidad, diciendo, bueno, qué cosas tenés que revisar y cambiar, cómo vas a reacomodar o acordar con los vínculos que tenés. Y bueno, Venus en Escorpio, también en el área 12 donde va a estar el Sol todo el mes de noviembre, o bueno, la mitad del mes de noviembre, trae un bálsamo, ¿no? De por ahí poder descansar mejor si no habíamos estado durmiendo bien. ¿Y qué más? Bueno, y la revisión en temas de hogar, estabilidad, vivienda, que te había contado. Te mando un beso. Ascendente Sol en Capricornio. Urano se vuelve a Tauro. Tauro es un signo de tierra igual que vos, con lo cual si vos cumplís los últimos días del signo o tenés el ascendente en el último grado, 28, 29 de Capricornio, este Urano retrógrado va a ser un aspecto muy favorable para revisar las cosas que vos querías cambiar. Entonces, bueno, no lo veo como algo que te desconfigure la realidad que pudiste construir hasta acá. De cualquier forma, los primeros 18 días de noviembre Urano va a estar opuesto a Marte. Y generalmente Marte-Urano, como te dije en la introducción, que si no la viste, mírala, porque ahí explico lo que trae, ¿no? Estos imprevistos, desperfectos mecánicos, por ahí peleas. Las áreas de tu vida que van a estar durante el mes de noviembre ahí para trabajar son el área de redes, amigos, grupos y ambiciones, que nos propone también más descanso, ¿no? Más repliegue, como para poder uno recargar y entender qué es lo que está pasando. Podemos sentir la pérdida de energía vital, porque Marte es la energía vital y cuando está en la casa 12 como que si se durmiera un poco. Y a veces también puede ocurrir que en una oposición entre Marte y Urano, cuando toca esta área del descanso o del sueño o del inconsciente o de la salud, es este eje 6-12, podamos tener que, a lo mejor tenemos que ir al médico, a lo mejor tenemos que hacer un ajuste, una cirugía en el menisco y bueno, a veces toca eso. Yo creo que lo mejor durante los primeros días de noviembre es tratar de estar tranquilos, ¿no? De no salir tanto, aunque si bien el marco del año, la época del año nos propone empezar a juntarnos y cerrar cosas, bueno, con tranquilidad. Venus está en Escorpio este mes, en el área de ambiciones y de amigos, entonces también, y de grupos, y bueno, de las cosas que uno arma con otros. Entonces es como un bálsamo, ¿no? Porque Venus trae cosas, a veces trae premios, a veces trae un dinero extra, a veces trae un abrazo que necesitamos. Bueno, eso está bonito para aprovechar. Y Urano, que dejó Géminis y se vuelve durante el mes de noviembre ya a Tauro por unos meses hasta abril, se vuelve al área de tu vida de hijos, de proyectos. Entonces, bueno, acá es la oportunidad de repensar e imprimir una impronta creativa, diferente, nueva, valiosa, como es lo que rige Urano, al área de proyectos, que a lo mejor los habías empezado, los dejaste y ahora los podés retomar con ojos frescos, ¿no? Como cuando uno se para en una silla y puede ver todo, ¿no? con unos ojos más elevados, ¿no? Desde la distancia de todo lo que uno aprendió hasta acá. Neptuno y Saturno, retrógrados ambos, esto ya viene desde hace un tiempo, pero Neptuno entra en Piscis nuevamente, en el área de tu vida, de entornos, de amigos cercanos, de hermanos. Entonces, bueno, es la revisión de esa área, de donde nos movemos, ¿no? Lo cotidiano y también lo que comunico, enseño, aprendo. Pero bueno, toma la introducción como un precaución y teniendo en cuenta toda esta energía volcánica que trae en la oposición de Mercurio-Marte con Urano, de bueno, té de tilo para estos primeros días. Acuario, Mercurio y Marte ingresan a Sagitario, al área de los proyectos, las ambiciones, los grupos, las redes también. Entonces, por un lado, Marte trae fuerza, ¿no? A toda esa parte. Bueno, me voy a poner a hacer, a grabar, a contactar, a crear con otros. Bárbaro. Pero los primeros 18 o 20 días del mes, tanto Mercurio como Marte van a estar opuestos a un Urano retrógrado en el último grado de Tauro. Y como te dije en la introducción, Urano es tu regente, por eso quiero empezar por acá, me parece que es lo más importante. Vos, por ahí uno está acostumbrado a cierta forma y energía de un planeta que nos rige, y en este caso Urano trae a veces, cuando se opone a Marte, conflicto, tensión, desacuerdos. Entonces, como están involucradas las áreas amigos, grupos, redes, tengamos cuidado con lo que decimos en las redes sociales.
Y también en estas discusiones, ¿no? Que empiezan como una charla y terminan una discusión con un grupo, por ejemplo, de amigos sobre fútbol, sobre política, sobre cine, sobre lo que sea, tratemos de siempre tener en cuenta que todos los puntos de vista son válidos, por lo menos desde el respeto a lo discursivo y a la libertad de expresión, y que estos días, a veces, un pequeño desacuerdo se puede volver una bola de nieve, ¿no? Entonces no lleguemos a esa instancia, en principio. ¿Qué más? Estamos proclives a tener algún pequeño golpecito o accidente, obviamente no todo el mundo, pero a lo que yo me refiero es tengamos precaución con este aspecto. Si usamos máquinas de corte para nuestro trabajo o en nuestros proyectos, ¿no? De usar protecciones, guantes, de estar presente en lo que estamos haciendo. Si tenés hijos, de no entrar en discusiones con los hijos que a lo mejor están pasando por alguna situación particular, y esta energía de estos días, desde el 3 de noviembre hasta el 18-20, es un poco bastante tensa. Venus trae un manto de agua fresca, un manto de suavecito. ¿Cómo decir? Venus trae una oportunidad, una caricia, un abrazo al área de nuestra vida profesional, nuestro rol social. Así que para muchos acuarianos pueden haber buenas noticias a nivel trabajo, ¿no? Y esto dura también, o sea, es como, si lo ves, como un aspecto de compensación. Entre todo este caos, en la parte profesional Venus dice, bueno, acá vamos a acomodar esta parte por lo menos de tu vida. Y Urano, que es tu regente, como te decía, se vuelve a Tauro, al grado 29, a terminar de ajustar y cerrar cosas relacionadas con la parte, como un signo fijo, Tauro, igual que vos, a la parte de hogar, vivienda, estabilidad, familia. Entonces, algunos a lo mejor se mudaron y ahora con Urano retrógrado van a revisar, ¿hice bien? ¿Hice bien? Y después seguramente la respuesta va a ser sí. Pero este tiempo es de revisar cómo vivimos, dónde vivimos, con quién vivimos, y seguramente algún tema de familia que haya que atender o solucionar o terminar de ajustar puede ser en este mes de noviembre algo que tengamos que atender. Plutón sigue en tu signo, esto para siempre, así que seguimos trabajando sobre nuestra propia identidad, nuestros deseos y cómo queremos ser y qué cosas queremos hacer solos y con otros también, ¿no? Bueno, te mando un beso. Géminis, Mercurio es tu regente. Mercurio rige todos los procesos y conexiones mentales que tenemos y que hacemos cotidianamente. Es la forma en la que aprendemos, comunicamos, enseñamos. Rige los viajes, los desplazamientos, ¿no? Así a corta distancia, nuestro entorno. Entonces Mercurio está en sombra pre-retrógrada. ¿Qué significa eso? Que Mercurio viene avanzando y de repente cuando empiece a retrogradar va a volver por donde está ahora. Es decir, que todo esto, desde hoy por ejemplo es 29, cuando estoy grabando esto hoy es 29 de octubre, y desde hace unos días está esta sombra, 2-3 días. Entonces, desde acá, para que te des una idea, hasta mitad o fin de mes, todos estos temas con la retrogradación se van a revisar, ¿no? Entonces, si estás haciendo un viaje, si te estás despidiendo, si estás dejando o entrando a un trabajo o estás decidiendo cosas, todas estas cosas van a estar en revisión, se van a revisar, vas a tener que volver a ver, probablemente cambies de opinión. Entonces, que Mercurio esté en esta situación es importante para que la tengas en mente, ¿no? Y que leas la letra chica, que no te apresures a mandar correos electrónicos o mensajes de WhatsApp, o que si tenés un vuelo te fijes bien la hora, que llegues con tiempo a todas partes. Si naciste con Mercurio retrógrado, seguramente dominas mucho más esta energía que va a venir ahora y no lo sientas como algo pesado ni experimentes demasiados contratiempos. De cualquier forma, como te dije en la introducción, Mercurio en Sagitario, retrogradando, pero en Sagitario, y Marte pasando ahora prontamente a Sagitario, se van a oponer con Urano, que estaba en tu signo y se volvió al último grado de Tauro. Y una oposición entre Marte y Urano sobre todo, pero bueno, y entre Mercurio que te rige, puede traer discusiones, peleas, malos entendidos, ¿no? O accidentes por no prestar atención, no quiero hacer un horóscopo de las calamidades, digo, no significa que te vaya a pasar algo, pero prestemos más atención, tengamos más cuidado, y como la mente va a estar tan rápida, pero tan confundida al mismo tiempo, podemos equivocarnos en cosas. Entonces, este es un llamado a
sacar el pie del acelerador, prestar mucha atención en todas las cosas que hagamos y si podemos evitar desplazarnos demasiado, mejor. De cualquier forma, bueno, Neptuno y Saturno, que están retrógrados en tu área de la carrera, de la profesión, del trabajo, te van a traer algunos pensamientos para revisar todo eso que vos querés. Entonces, tal vez en este tiempo puedas aprovechar todo este movimiento y la salida de Urano de tu signo que te hizo ir como rápido en las cosas, a tener un respiro, a tener un repliegue, a poder revisar, repensar y resignificar toda tu experiencia desde fines del 2024 esta parte, sobre todo de febrero del 2025, que fue como muy fuerte todo, hasta estos días. Así que bueno, tengamos en cuenta eso. Como Mercurio-Marte van a estar en el área de vínculos, parejas, sociedades, contratos o destinos, oponiéndose a Urano o Urano oponiéndose a ellos, entonces acá entre yo y los otros, o identidad y los vínculos, o bien estos desplazamientos que me estoy proponiendo hacer, bueno, tengamos cuidado, no nos precipitemos, no seamos impulsivos y aprovechemos las oportunidades de pausa que nos va a traer este tiempo, estos primeros días, para conectar más con quienes estamos siendo hoy, porque sin duda, cuando Urano vuelva a tu signo en abril del 2026, las cosas van a tomar el ritmo que traían, pero a una velocidad que para mí en este momento es inexplicable. Pero bueno, como te dije en la introducción, aprovechar las oportunidades dentro de este caos que nos propone la vida, en este salto de conciencia ¿no? de ser mejores personas, ¿no? De ser más compasivos con nosotros, con los demás. Y bueno, y de revisar en tu caso 2 veces las decisiones, la letra chica, las comunicaciones para no complicarnos la existencia. Así diríamos, ¿no? En estos días. Te mando un beso. Ascendente o Sol en Cáncer, con Mercurio y Marte en oposición a Urano, tocando las áreas de tu vida, de los procesos ocultos, el inconsciente, pero también las enfermedades crónicas o también lo artístico, dependiendo, ¿no? Y la parte de las rutinas, de la salud y de los animales que cuidamos, esos que llamamos mascotas, pueden haber en estos días algunas sorpresas, ¿no? Urano rige los cambios, los imprevistos, y retrogradando, volviendo al grado 29 de Tauro, va a volver al área de redes, de vínculos, de redes sociales incluso, pero va a estar ahí al borde, ¿no? Un poco entre tu casa 2 y tu casa 11, y entonces entre tu casa 5 y 6. ¿Qué significa esto? Que para todos los que nacieron en los últimos grados, o que tienen el Sol o la Luna en los últimos grados de Cáncer, bueno, estas 4 áreas van a estar ahí un poco en juego. ¿Qué le pasa a los hijos? ¿Dónde están los hijos? ¿Cómo me llevo con los hijos? O bien estas rutinas, o el cuidado del cuerpo, o que tenga que ajustar una medicación, bueno, estas cosas, ¿no? O cuidar a mi mascotita, porque no está bien, bueno, estas cosas. Por el otro lado, este factor de cambio y de disrupción que trae Urano nos va a hacer replantearnos quiénes son estas personas que yo conozco, cómo me estoy manejando, me gustan los grupos de los que formo parte, sea que voy a un deporte, o un grupo de amigos, o que participo de algo en particular donde hay mucha gente, ¿no? Pero también las ambiciones. Que Urano vuelva a esa parte de tu carta implica una revisión de cuáles son mis ambiciones, dónde había puesto yo la mirada para lo más lejos, ¿no? Para el futuro. Así que ahí vamos a estar poniendo el foco. Y bueno, Neptuno, Saturno y Júpiter están los 3 en signos de agua, los 3 están retrógrados y se propone una revisión en cuanto al sentido de las cosas que hacemos, las creencias y la fe en la vida o en uno mismo, ¿no? También, porque bueno, Neptuno ya volvió a Piscis, entonces hacen ahí una parada nuevamente para terminar de revisar estos temas y ya en enero irse los 2 para Aries y juntarse y proponernos, bueno, de ahora en adelante, año 2026, extrema coherencia con lo que creo. Y después de abril, cuando Urano pase a Géminis, entonces también ahí
algunas acciones que se van a precipitar y que, bueno, nos van a hacer avanzar en uno u otro sentido. Ascendente o Sol en Leo. Saturno estaba retrógrado y volvió a Piscis, está por el grado más o menos 25 de Piscis, y en el área de tu vida de compromiso, de entrega, de intimidad, de esto que sucede con el otro cuando uno se fusiona con alguien o con algo, de las herencias, de los secretos, del dinero, de los impuestos, de las crisis. Y Saturno volvió ahí para ayudarnos a revisar cuáles son las estructuras que sostienen todo eso que es compartido con un otro. Y Neptuno, que estaba retrógrado, ahora se vuelve a Piscis, o sea, entra, es más lento Neptuno que Saturno y también tarda más tiempo. Entonces ambos planetas ahí, en esa área de tu vida, de todo esto que es oculto, privado, pero que también propone un encuentro con el trauma o con la crisis para poder generar oportunidades, ¿no? La crisis como oportunidad, pero una vez que uno atravesó el agua profunda, escorpiana de la casa 8, nos propone un tiempo de reflexión y de reestructurar o de revisar los acuerdos con otro, con quien compartimos, ¿no? A veces esta área habla mucho sobre los matrimonios o las separaciones, los acuerdos de dinero, las cuentas compartidas, ¿no? Entonces que estén dos planetas ahí que ya estaban avanzando para irse para siempre, pero que vuelvan, hablan de una última pasada, una última vuelta de rosca en todo esto que es compartido con otro y también sobre temas de confianza, ¿no? Así que sobre eso vamos a ir trabajando profundo y sin duda los vínculos porque además está Plutón, como te decía en el otro horóscopo, en tu opuesto complementario que habla de sociedades, de parejas, de destinos, de finales. Entonces, tanto con Neptuno y Saturno en esta área de lo oculto, lo secreto, lo compartido, y Plutón, que es el planeta que rige esa casa donde están estos otros dos, proponiendo una transformación profunda de largo plazo en esta área de sociedades, de parejas, de destinos, de finales, hablan de todo un foco puesto en un sector de tu carta, ¿no? Entonces acá no podemos mirar para otro lado. De cualquier forma, como están retrógrados la mitad de los planetas, bueno, es un revisar, pero tranqui. Entonces podemos aprovechar este tiempo para sacar el pie del acelerador e ir tranquilos. Urano estaba en Géminis y se volvió al grado 29 de Tauro. Entonces, bueno, temas de creencias y de profesión de carrera van a estar en revisión. Bueno, y Mercurio y Marte que entran a Sagitario, aunque Mercurio en sombra y después retrógrado, bueno, en Sagitario al fin. Sagitario es un signo de fuego muy afín a nuestra energía. Entonces, por un lado, vamos a sentir que tenemos un poco más de ganas, de energía y de fuerza, pero por el otro lado, bueno, Urano le está haciendo un aspecto de oposición, entonces eso puede generar algún conflicto, malentendido, drama con temas de romances, hijos, placeres, cómo disfruto la vida, o bueno, también algún malentendido en términos de ambiciones de grupos o de redes sociales, ¿no? Porque Urano está dependiendo el grado de tu Sol o de tu ascendente, entre las casas 9 y 11 puede llegar a estar, ¿no es cierto? Pero bueno, se vuelve a tu casa 10, entonces ahí yo tendría precaución, por ejemplo, con en qué discusiones con otros yo me engancho, ¿no? Preferible llamarnos al silencio. Y también recordar que Leo es un signo precioso que habla de la pasión, de la fuerza, de la entrega, del liderazgo, de la generosidad. Pero también en Leo está este juego de máscaras, de roles y del ego y del orgullo, ¿no? En donde nadie quiere ceder un paso, un pedacito de territorio. Y a veces para llegar a un ganar-ganar en un conflicto, en una discusión, en una negociación, hay que ver cuáles son los intereses y necesidades del otro, ¿no? Entonces acá esta cuestión del ego, de la máscara, del personajito que nos acompaña, donde se nos plantea centro-periferia, si pertenezco o quedo excluido, si estoy acá o estoy allá, y las dinámicas de poder que se dan en todo esto que son los sistemas y los grupos en general,
son cosas que van a estar picantes durante los primeros 18, 20 días de noviembre. Así que bueno, con tranquilidad.